Buen día, gente. Estamos en la clase número 41 del curso de soberanía por Alejo Pisidunais, dando los primeros pasos en soberanía. Hablamos ahora de cómo crear una REM fuera del sistema. Una REM es la República Mende Larenda, ¿sí? Que está dentro del sistema. Bien, entonces comenzaremos por decir que si lees un cuerpo de ley, la ley completa, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, la Constitución, la leemos desde el inicio al final, ¿sí? Terminamos por leer una historia, ¿sí? Esta historia describe a ciertos personajes, que son presidentes, legisladores, senadores, poder judicial y demás. Describe lugares, República Argentina, Estado de Colombia, lo que sea. Y sobre cosas que se cuestionan, se declaran en la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando leemos otros cuerpos de ley, por ejemplo, podemos leer una novela dramática o de aventura o de crímenes o religiosa, etcétera. Entonces, leemos la Biblia, leemos una historia religiosa. Leemos el Código Penal, leemos historias de crímenes, ¿sí? Leemos, qué sé yo, cuestiones ecológicas, es aventura, ¿sí? Y la ley, el civil, generalmente es el drama que tienen las personas. Ay, sí, mi marido no me quiere, mi mujer me pega, qué sé yo. Entonces, en un código civil se describe esas relaciones, ¿sí? Esa historia, esa novela dramática, y como toda historia tiene un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, ¿qué es la República Mende Larenda, la errante? Este es el certificado que te dan ellos de autenticidad, ¿sí? Es certificado de autenticidad de la República Mende Larenda. Esta es la bandera, ¿sí? Y está bajo el derecho romano, ¿sí? Es decir, que esta nos convierte a nosotros en soberanos, ¿sí? Pero siempre bajo el sistema eh, que nos gobierna desde años. Y esta es mi tarjeta Mendelarenda. O sea, esto acredita al portador, ¿sí? Como soberano de la República Mendelarenda, ¿sí? Que me da el estatus a mí de eh, cónsul o de embajador, ¿sí? Y me permite crear a mí mi propia república. Es decir, ¿qué es la propia república? Crear en mi territorio, que es mi cuerpo, todas las ficciones jurídicas o soberanía en realidad, lo que tiene un país, ¿sí? Escuela y demás. Bien, entonces, pensando, pensando en cómo hacer una república Mendelarenda fuera del sistema, porque lo que yo quiero es evitar el sistema, salirme de él, ¿sí? Porque el sistema es esclavista y deseo no ser esclavo, aún teniendo los privilegios que te da como soberano la REM. Entonces, pensé, ¿y si yo hoy mejor inicio comunicando, ¿sí? Nuestra declaración de nuestra independencia, ¿sí? Declarando nuestra plena potencia de soberano o como soberano? Entonces, para entender esto deberíamos ver la figura de plenipotenciario que se describe en tratados internacionales y en otros lugares también. Entonces, escribimos una pequeña historia con fotos, testigos, símbolos, patrios, etcétera, como tiene una REM, y nos declaramos independientes de los gobiernos, de todas sus leyes, ¿sí? Y usamos la República Errante Mendel Arenda como guía, ¿sí? A seguir. Entonces, la República Mendel Arenda te permite crear una propia identidad, un propio documento de identidad, ¿sí? Símbolos o banderas que nos identifiquen, pudiendo ser usando la bandera REM o una más, ¿sí? O sea que podemos crear cualquier tipo de bandera, de sello, de firma, de documentos, en fin, siempre en lo privado como embajador, ¿sí? Con una jurisdicción alta, pero al final estamos bajo el sistema. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que hay una ley superior. Luego esa ley superior está el Código Uniforme de Comercio. Luego están los tratados internacionales. Luego están las constituciones de cada país y luego están los códigos penal, civil, comercial, aduanero y todos los códigos que se te ocurran, ¿sí? Y luego están las municipalidades y demás. Bien, entonces,
Una vez hecho esto, nosotros comunicamos, únicamente comunicamos nuestra declaración a todos los ámbitos del sistema que nos interesa, a los amigos, a las empresas, a todos aquellos que tal vez quieran conocer qué es lo que estamos haciendo, a fin de motivar al resto de la gente a seguir nuestro ejemplo. Pero acá tengo que aclarar que este no es un ejemplo, ¿sí? No es un consejo jurídico legal, ¿sí? Yo estoy simplemente desarrollando una idea. Entonces, ya hecho nuestra comunicación de declaración de nuestra independencia, ¿sí? Creamos nuestras propias constituciones, nuestros propios códigos comerciales, penales, de defensa, etcétera. Y esto lleva tiempo y lo recomendable es no imitar a la del sistema, sacar lo mejor que tiene el sistema, ¿sí? Y obviar el resto. O el resto, incluirlo pero con otro sentido. Entonces nosotros podemos crear una ficción legal, ¿sí? Que son documentos o más personas, sin registrarlo en el sistema. Pero sí copiando al del sistema a fines de que el sistema nos pueda entender, ¿sí? E intentando hacer tratados, no contratos, tratados con el país en el que vivimos o otras municipalidades, policía, etc. Y nuestra arma es usar testigos con fotos y videos, ¿sí? Y varios testigos a fines de que nosotros podamos autentificar, como hace este certificado, ¿sí? Autentificar nuestra declaración. Estos son documentos, por ejemplo, que hacen la REM, que es igual que un DNI, según el país, con todos los datos, pero en vez de decir persona, dice ser vivo, ¿sí? O persona jurídica, el tal nombre. Entonces vos en la República Méndez de la Arenda puedes ponerte cualquier nombre, como Juanito no sé qué. Acá, por ejemplo, vemos que inventan sellos, firman en rojo, ¿sí? Hacen sus propios documentos. Es una embajada, ¿sí? Acá están los dos idiomas, inglés y español. Y está siempre el arco o la infraestructura de lo que es romano, ¿sí? Es decir, claramente que estamos bajo la jurisdicción esa. Entonces tenemos, si buscamos Méndez la Arenda, vemos la misma identificación, ¿sí? Con certificado y demás, y podemos ir buscando. Entonces, esta tarjeta de Méndez la Arenda a mí me permite crear un documento de identidad similar al legal, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, nada más que esta foto la pongo acá, ¿sí? Entonces hago una edición digital y luego me creo una nueva tarjeta plástica igual, similar a la de la República, nada más que en vez de esto no pongo nada, pongo un sello único y en fin, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, estamos acá, bajo la República Irán de Méndez la Arenda, si nosotros bajo su bandera, podemos crear el documento de soberano natural, ¿sí? Plenipotenciario, que vendría a ser el DNI que usa toda persona, ¿sí? Y luego a la vez podemos crear un cónsul parlamentario, ¿sí? También con carácter soberano, a fines de poder participar de algunos parlamentos internacionales, porque el soberano tiene que ser invitado, tiene que tener un título para realizar ciertas funciones. Por ejemplo, embajador ante las Naciones Unidas, pero como soberano. Pero yo como presidente o como diputado, yo no puedo ir a las Naciones Unidas y decir, bueno, yo quiero tratar este tema, no. Ellos me tienen que autorizar, me tienen que preguntar qué tema voy a hablar y si ellos lo quieren discutir, ¿sí? Después me hago el ministro de Defensa, soberano, tiene la cara de militar enojado. El ministro del Interior, soberano. El Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda y Finanza, también soberano, ¿sí? Son siempre la misma persona, nada más que yo cambio la imagen, ¿sí? O sea, este soy yo, y aquí estoy yo más o menos normal, acá con la barba suelta, aquí barba y cabello atado, aquí hecho una trenza y con el sombrerito, acá todo suelto con dos colitas en la barba y aquí todo suelto con una sola colita en la barba, por ejemplo. Entonces, yo puedo crear tantas ficciones legales como se me ocurra. Parece una locura, parece un juego de niños, pero netamente esto es lo que pasa. Entonces, el gobierno con sus leyes puede modificar, ¿sí? Y falsear cualquier tipo de documento. Yo hago una declaración, la registro sobre su registro y ellos la pueden modificar a gusto y a piacere.
Entonces, estar dentro del sistema también es perjudicial. Bien, entonces, ya creada la ficción jurídica, fuera de la REM, pero con sistema de la REM, fuera del gobierno, podemos hacer contratos únicamente bajo nuestros términos, aún con las instituciones del sistema, municipalidades, empresas, ¿sí? Siempre hacemos nosotros nuestro contrato, bajo nuestro término y contratamos a los seres vivos que están en otras funciones, ¿sí? Entonces podemos exigir que ellos reconozcan, por ejemplo, todos nuestros conocimientos sobre las normas de tránsito, tus facultades intelectuales o prácticas sobre la conducción de vehículos que usas, ¿sí? Y aunque pagues dinero, te dan un papel que acredite tal conocimiento. Con este papel nosotros usamos para crear nuestro propio carnet de manejo de vehículos. Es decir, este es mi carnet de manejo, ¿sí? Yo lo hago a través de la REM, ¿sí? Lo hago a través de la REM y adjunto el papel que ellos me dan que yo tengo pleno conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a mí siempre me ha molestado que yo siempre tenga que, para ir a pedir el carnet de manejo, tengo que hacer de nuevo la prueba psicológica o decir, tengo que ratificar que mi conocimiento no lo he olvidado. O sea, que no soy un tonto que pierde la memoria y que ya no sé manejar, ¿sí? Entonces, te piden ellos que vuelvas a hacer la prueba de tus conocimientos. Luego te hacen la prueba práctica. Si yo llevo más de 20 años manejando, sé exactamente cómo manejar, estacionar y demás. Entonces, ¿por qué cada vez que renuevo el carnet de manejo te tengo que demostrar algo que ya sé, que se supone, ¿sí? Que mientras más años yo manejo, soy más experto en la conducción? Y luego te hacen para ver si cómo están tu vista, si tienen algún problema de salud nuevo, te vuelven a pedir el factor RH de tu sangre. Entonces, todo lo que hacen es negocio de aquí, negocio de allá, pero siempre te roban plata. Entonces, yo, por ejemplo, soy un técnico y mientras más experiencia tengo en reparar cosas, más fácil me resulta y los reparo más rápido y más de forma mejor los puedo reparar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la experiencia no se pierde. Sin embargo, los gobiernos te tratan como un imbécil y te obligan a que vos ratifiques que tu experiencia no la has perdido, ¿sí? Y te vuelven a tomar la prueba, ya sea escrita o de conducción. Entonces, esto, aparte de ser una crítica del sistema, también es una crítica sobre nosotros, porque nos dejamos tratar así. Entonces, a través de testigos, ya sean amigos o desconocidos, nosotros, si ellos no nos dan un papel que acredite, nosotros nos probamos, ¿sí? Con otros testigos, ¿sí? Que ellos van a declarar que, sobre nuestro conocimiento de conducción. Es decir, agarro un amigo, mira, quiero hacer que su voz sea testigo, ¿sí? Agarro una hojita, hago una declaración, un acta, que luego la firmará y creo que me tomes prueba. ¿Sé manejar o no sé manejar? He cumplido con la norma de tránsito, vos vas a estar como si fuera el que te toma la prueba ahí en las municipalidades para que te den el carnet de manejo, ¿sí? Por supuesto, el gobierno te lo va a desconocer todo esto porque no quieren que vos seas independiente. Si no, te va a dejar. Yo ya hablé en otro video que te hacen todo un laberinto, un montón de complicaciones para no darte la libertad. Entonces, yo digo que veamos la nota o el video del canal de NUR para Todos, que es el video del 5 del mes 9 del año 2021, que se llama El sistema dual de astronomía de la mano de Orwell. ¿Qué es ese video? ¿Sí? Fragmento del libro de 1984. Entonces, a donde yo quiero ir, a esta parte, al final, prácticamente, donde el autor del libro dice que no permitamos que esto pase. Acá, no dejes que suceda. Acá dice no dejes que suceda. Bueno, y YouTube no me ayuda en este caso, el teléfono tampoco, pero de eso se trata, de no dar no nos demos por vencidos, ¿sí? Y luchemos para ganar nuestra libertad. Entonces, es muy importante que nosotros no debemos firmar ninguno de los documentos que nos proponga el Estado,
en ninguna institución, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de hacer es que ellos firmen nuestros propios documentos. Y nosotros les damos una copia a ellos, pero nosotros el documento original lo guardamos en nuestro propio registro soberano. Porque con la REM vos podés hacer tu propio registro. Podríamos registrar a seres humanos, no sé si la constitución de los REN te lo permite, pero podríamos, por lo menos, registrar a nuestros hijos, bajo nuestra soberanía. Entonces, lo que yo quiero es que no paguemos por nuestra libertad, que la construyamos. Es decir, no pagues por tu libertad, constrúyela. Entonces, ¿cómo se logra esto? Siempre con el consenso de la gente. ¿Qué es esto? Comienza a asociar a la gente a tu ficción. Por ejemplo, a un médico amigo, aunque éste esté en el sistema, tú lo asocias con un contrato privado para que él te atienda fuera del sistema, ¿sí? Y ahí convenir en los precios y demás. Ya sea, lo mismo con un mecánico, un técnico, un almacenero, un verdulero, un empleado que te dé un trabajo a ti, ya sea dentro de una empresa en forma de dependiente o de vez en cuando, ¿sí? Y siempre bajo tus leyes de contrato laboral y con amigos también. Entonces, ¿qué es lo que se hace esto? Vos podés hacer un contrato mucho más beneficioso para el empleador y para ti, sacando al gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque vos haces un contrato entre él y vos. Entonces ya no le paga un 50% de impuesto al gobierno. Entonces el tipo ahorra. Entonces ya con el contrato, ¿sí? Ambos ya se pueden defender. Y siempre con testigos. Entonces, tratemos de recordar que este juego se juega hablando, siempre se juega hablando. La ley, la constitución, los medios de comunicación, las publicaciones en revistas, todo es un juego donde ellos hablan, ellos dicen, ¿sí? Pero lo que nosotros decimos no lo publican, no lo dejan. Entonces nosotros no podemos decir por qué no queremos esta ley. Ellos no la publican, solamente vale lo que ellos dicen, el único discurso. Entonces nosotros tenemos que hablar con la gente que nos rodea, constantemente con el vecino, el amigo, el almacenero, hablar sobre estas cosas, ¿sí? Y tratar de hablar menos con el Estado, ¿sí? Entonces, no es crear una república, una segunda república o otra distinta, es empezar a vivir a través de ser soberano, ¿sí? Por derecho propio, porque quiero recordarte que la soberanía es un estado natural de todo ser vivo, ¿sí? Supongamos una lagartija, un perro, un león, nacen ya siendo soberanos. El ser humano también nace siendo ser humanos, ¿sí? Como cuando somos niños no nos reconocemos a nosotros mismos como propiedad de nuestros padres. O sea, nuestros padres es parte de nosotros, nosotros somos parte de ellos, pero no se refiere a propiedad, ¿sí? Entonces, anarquía, la definición que yo doy es el estado natural de no gobernar a nadie y no dejarse gobernar por nadie. Eso es anarquía, que es la base de la soberanía, ¿sí? Sin gobierno, A es sin, anarquía es gobierno, o sea, sin gobierno. Por de ahí viene monarquía, un mono, uno, gobierno, ¿sí? Bueno, lo dejemos hasta acá. Lo que yo quiero decir es que, ya sea con la REM, lo que están haciendo es crear carnet de manejo, documentos, cuenta bancaria y demás, hasta cédula del automotor, ¿sí? Bajo la ficción jurídica de la REM. Pero también podemos hacerlo lo mismo nosotros como soberanos. Hacer todos estos papeles, ¿sí? Pero sin usar sus logos, sin usar nada, ya con una porción mucho más creativa de nuestra parte. Bien, lo dejo hasta aquí y el próximo video es autoproclamación y declaración de la independencia individual. Este es el camino que yo voy a hacer, yo elijo, y no es un consejo para ti, tú debes de pensarlo bien. Nos vemos, gente. Chau, chau.